Entonces estaba por ahí a unos, ¿qué? A unos 5 metros de distancia de la barranca, estaba parado, no tenía la punta ni nada porque me cogió de sorpresa porque era de noche, yo venía de una reunión de la Casa de la Cultura y me fui a prisa. Estaba la volqueta al lado mío, y estaba la máquina, la pala mecánica estaba encima de la barranca. Entonces, cuando destapó la barranca, el maquinista no se dio cuenta, porque él estaba encima de la barranca y la pala de frente arañó la tierra y se desbancó y apareció el cancel. Y yo fui el primero que lo vi y se veía como como fosforescente, hermoso, majestuoso. Yo quedé impresionado y me dio hasta susto ver, pues, porque era un esqueleto, pues, no sé, pero fue muy impresionante el momento. Hace casi 2000 años, una comunidad prehispánica vivió, respiró y dejó su huella. En el año 2006, durante la construcción de la urbanización Álamos del Escobero, los vestigios de esta comunidad emergieron del suelo como un eco de un pasado distante. Bajo las capas de tierra, protegidos del tiempo, yacían los restos de una mujer que hoy nos invita a una profunda reflexión sobre quiénes somos y de dónde venimos. Entre los restos encontrados, una tumba destaca por su particularidad, el esqueleto de una mujer, cuidadosamente dispuesta, acompañada de objetos que fueron testigos silenciosos de su vida. Metates y herramientas de piedra, símbolos de una cultura que desapareció, pero dejó un legado incalculable. A esta mujer la llamamos la mujer de Cancel. Bresnev Villada Gómez, antropólogo e integrante del equipo que lideró la excavación con el antropólogo Gustavo Santos, relata cómo fue el rescate de los restos en medio de las obras y el esfuerzo por preservar lo que el tiempo había escondido por siglos. Ese sábado fuimos, digamos, de gomosos, que nos gusta el tema de la arqueología y demás, a mirar qué estaba pasando. Realmente no íbamos preparados para realizar un salvamento. Íbamos a ver qué había ocurrido, como a diagnosticar y caracterizar cuál había sido el hallazgo. Y cuando llegamos al lugar nos encontramos que había mucha gente porque el hallazgo ya se había difundido a través de medios. Ese hallazgo lo había realizado Jorge Restrepo, un ciudadano de Envigado que estaba haciendo como un seguimiento a los movimientos en máquina que se estaban realizando en el lugar, porque allí se estaba construyendo una urbanización, Álamos del Escobero. Entonces, cuando nosotros llegamos había gente, ciudadanos, gente que estaba interesado en ver qué estaba ocurriendo, qué había pasado, y lo primero que logramos identificar es que efectivamente había una estructura tipo cancel que había sido, digamos, abierta por la máquina de forma lateral, se había desprendido parte como de las lajas, y había una osamenta que estaba en riesgo porque la gente estaba empezando a manipularla. Digamos que no era una mala intención, sino como una curiosidad que la gente se acercaba y miraba. Entonces lo que decidimos ahí en cabeza del profesor Gustavo era que había que hacer un salvamento, porque si no hacíamos esa recuperación ahí, lo más probable es que se iba a ver más afectado aún el contexto, pues, arqueológico. Estos vestigios no solo representan los restos de un ser humano, sino también el corazón de una cultura pasada. John Fabio Valderrama, gestor cultural del municipio de Envigado, reflexiona sobre el valor que estos hallazgos tienen para la memoria cultural del municipio. La importancia del descubrimiento de la tumba de Cancel es que nos ayuda a conocer la cosmogonía de las comunidades que habitaron estos territorios y nos van a dar una clara concepción de sus costumbres, de su vida, nos va a mostrar la estructura social, nos va a mostrar la forma en que se desenvolvían esas comunidades para poderla ir conectando con otros enterramientos, con otros descubrimientos y así consolidar una información de qué sucedía en estos territorios antiguamente.
¿Es posible ver el rostro de alguien que vivió hace 2000 años? La ciencia y el arte dicen que sí. Emanuel Valera, antropólogo forense, es el encargado de realizar las mediciones del cráneo de la mujer de Cancel para este proceso. Estas mediciones no son simples números, son la clave que permitirán reconstruir la estructura facial de alguien que nunca conocimos. Cada detalle es fundamental. Las medidas de las órbitas oculares, el tamaño de la mandíbula, el ángulo de la nariz. Valera nos explica cómo estos datos son enviados a un equipo especializado quienes se encargarán de darle vida a un rostro que quedó petrificado en el tiempo. Para la reconstrucción facial, los datos que requerimos tienen que ver con la examinación minuciosa de los restos humanos, en este caso restos osteológicos, en dos sentidos. En un primer sentido morfológico y en otro sentido métrico, que es la osteometría. Esto nos va a llevar a nosotros a poder tener una perfilación biológica. Sin embargo, esto nos va a ayudar a nosotros poder generar un tetraedro de la identificación, que sería el sexo, la edad, la afinidad biológica o poblacional y la estatura. Todas estas informaciones nos van a permitir nosotros generar la adecuación de este rostro que estamos recreando. Sin embargo, no podemos solamente quedarnos con lo biológico, sino tenemos que también tener información de tipo etnográfica y de tipo histórica que nos proveen los arqueólogos en el equipo de trabajo, dado que esto nos va a permitir contextualizar precisamente este rostro. Y en el caso de los desafíos que plantea el no tener una referencia desde el punto de vista tisular, implica que nosotros tengamos que tomar como referencias poblaciones actuales que sean más cercanas. En este caso, hablando de prehispánicos, acá en Colombia, tendríamos que tomar como referencia estas poblaciones indígenas más cercanas de las localidades donde se consiguen estos restos, porque muchas veces se ha tomado como referencia otras poblaciones de otros países, en otros casos obviamente, y podemos incurrir en una falta de precisión porque cada población tiene una constitución morfológica distinta. Por su parte, Raúl Cardona, alcalde de Envigado, subraya la relevancia de este proyecto no solo para la historia arqueológica colombiana, sino para la identidad del municipio. Estas investigaciones, dice, son un puente entre el pasado y el futuro que no solo enriquecen el conocimiento académico, sino también el patrimonio cultural de toda una comunidad. Yo pienso que para toda la comunidad educativa y para todos los habitantes de Envigado es muy importante conocer quiénes fueron sus ancestros. Si tenemos una representación de quién habitó, cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo trabajaban la tierra, pienso que es importante saber quiénes nos antecedieron y qué era lo que hacían y cómo vivían. Para llevar a cabo la reconstrucción facial, el siguiente paso es digitalizar el cráneo. En Medellín, la empresa EQ3D utiliza tecnología de punta para escanear cada detalle de este antiguo cráneo. Gracias a este proceso, los especialistas podrán trabajar con una réplica exacta que respeta hasta el más mínimo detalle de su estructura ósea. Con un escáner tridimensional de alta precisión, capturan millones de puntos de datos que serán convertidos en un modelo digital. Este archivo en formato STL será enviado a México, donde se imprimirá un modelo en 3D del cráneo, una réplica idéntica que permitirá a los artistas forenses iniciar la aproximación. Reconstruir el rostro de una mujer que vivió hace 2000 años es un reto que combina ciencia, tecnología y arte. La institución Liga Forense de México AC lidera este proceso en varias fases. Todo comienza con el análisis detallado del cráneo. El maestro Eduardo Espejel Santillán revisa los datos arqueológicos y las mediciones craneométricas aportadas por el maestro Emanuel Valera Hurtado, mientras una réplica en 3D permite observar cada detalle de su estructura ósea. A partir de ahí, los artistas forenses, bajo la dirección del maestro David Dorantes Monterrubio, trazan los primeros bocetos a lápiz. Este método inicial, supervisado de cerca por el equipo antropológico, establece las bases para una reconstrucción digital detallada. Utilizando herramientas avanzadas como Photoshop y ZBrush, el rostro toma forma tanto en 2 como en 3 dimensiones, reflejando con precisión científica cada rasgo facial.
El proceso alcanza su cúspide con la elaboración de una escultura física. Este trabajo, realizado por la maestra Gabriela Menchaca Cervón, aplica materiales tangibles para dar vida a una representación tridimensional que conecta con la esencia de esta mujer del pasado. Prácticamente fueron 72 horas de impresión entre lo que fue la parte superior, lo que es neurocráneo, viscerocráneo, y la parte de la mandíbula. Como pueden ver, la mandíbula sí costó un poquito de trabajo porque venía con unos detalles y sí tuvimos que ajustar. Este ajuste se realizó conforme a las marcas que presentaba de coincidencia entre lo que es la mandíbula, sobre todo la parte anterior, donde estaban los dientes anteriores inferiores, pero dejó una marca muy, muy especial en la parte de la maxila, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hicimos, que con el conocimiento de odontología forense que tenemos, pues observamos que ella pierde piezas a temprana edad, que efectivamente si acaso tenía ella unos restos radiculares, pero sí definitivamente tenía una mordida traumática. Entonces, con respecto a eso, tuvimos que hacer esa articulación. Lo mismo la dimensión vertical, que es el espacio que ocupan, cuando hay piezas dentarias, el espacio que ocupan los dientes de arriba con respecto a los dientes de abajo, que le llamamos sobremordida, pero también el espacio de los dientes de abajo con respecto a los dientes de arriba en cuanto a separación, ¿no? Los de abajo con los de arriba. Entonces tuvimos que sacar también esta dimensión vertical de acuerdo al marcaje que ella tenía, ¿no? Cómo ella pudo haber mordido, ¿no? Finalmente, la escultura es escaneada y archivada, asegurando que este legado pueda ser preservado y estudiado por futuras generaciones. Los aspectos estéticos como el tipo de cabello y peinado, las arrugas en la piel, los rasgos raciales y los adornos corporales fueron definidos por un arqueólogo. A partir de los datos del sitio se estableció su vínculo con la cultura quimbaya y el periodo quimbaya temprano, gracias al análisis de radiocarbono y al hallazgo de recipientes cerámicos del estilo marrón inciso. Esta información permitió revisar representaciones antropomorfas en cerámica y orfebrería, logrando un acercamiento fiel a sus rasgos, indumentaria y estética. Aparte de hacer esos ajustes pertinentes, y conforme a esto fue que ya colocamos la musculatura, vemos otra vez nuevamente el parecido. No va a ser así igual, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces, aquí en estas correcciones, bueno, aquí nos había mostrado esta naricita que tenía un poquito de jiba, pero bueno, se fueron haciendo las correcciones, se le fue quitando un poquito la jiba, ¿verdad? Esto todavía no está terminado, ¿vale? O sea, esto todavía hay que hacer las correcciones, que de hecho Lalo ya está trabajando sobre eso, pero sí, así su punta nasal sí es abatida, ¿verdad? Y bueno, aquí ya la vamos viendo un poquito, las alas nasales tampoco tan abiertas. Ahí hacemos otra de superposición. Y ya se le empieza a dar el caracterizado también, un poquito esta parte en la que ella tiene 45 años, pero por las características pues ya era una persona grande, ¿no? Ya era una persona que pudiera considerarse ya mayor. ¿Por qué? Pues porque así era como se vivía en aquellos tiempos, ¿no? La expectativa de vida no era más allá de los 50, ¿no? Y entonces más o menos aquí esta es la representación más o menos como va a estar quedando. Este meticuloso trabajo no es solo un logro técnico, es un acto de conexión profunda con nuestra historia. Gracias a la dedicación de este equipo, la mujer de Cancel vuelve a mirarnos, recordándonos que, aunque el tiempo nos separe, la humanidad nos une. La reconstrucción facial no es solo una herramienta visual, es una ventana hacia la vida de esta mujer, hacia su salud y sus costumbres. María Teresa Martínez, odontóloga de la Universidad CES, magíster en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad de Medellín, examina el cráneo y nos revela cómo el sistema maxilar superior e inferior nos pueden contar una historia oculta, la dieta que consumía, las enfermedades que pudo haber padecido
e incluso posibles indicios de la causa de su muerte. Bueno, la mujer de Cancel me contó muchas historias. Empezamos con el análisis de los maxilares, en donde pude evidenciar que habían espacios completamente déntulos y habían otros espacios en donde se podía observar y analizar que existían alvéolos, es decir, el hueso todavía conservaba la forma del diente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta mujer en su vida, antes de morir, tenía sus dientes presentes, algunos, y otros ya los había perdido. Es curioso porque al analizar este maxilar, por lo menos el superior, podemos determinar que estos dientes que ella perdió están ubicados en el lado derecho de su maxilar y el lado izquierdo se observa un poquito más intacto. Esto está relacionado con el lado dominante de la persona. Muy seguramente ella era diestra y su lado dominante era el derecho, por eso ella masticaba más por este lado y perdió los dientes en este sector. También podríamos analizar que la dieta que ella tenía en ese momento era una dieta dura, no tenían posibilidades de pronto de tecnología para cocinar, entonces la dieta dura hace que los dientes sufran traumatismos y por esta razón ellos pueden sufrir y se pueden desalojar fácilmente de sus alvéolos estando viva. También es importante mencionar que es una mujer que a su edad muy seguramente ya habría tenido varios partos y esta influencia de las hormonas en la mujer influye directamente en la salud dentoalveolar y probablemente ella haya perdido dientes por patologías orales no tratadas. Además, el doctor Sneider Rojas reflexiona sobre el impacto científico de esta investigación. La aproximación facial no solo tiene un valor académico, sino también emocional. Nos conecta de manera íntima con los individuos del pasado, humanizando la historia y dándonos la oportunidad de comprender quiénes fueron realmente. La arqueología estudia las sociedades del pasado a través de los vestigios materiales que estas sociedades nos dejaron, que estas sociedades fueron haciendo y fueron quedando. Pero también lo hace a partir del estudio de los cuerpos. O sea, la arqueología va a estudiar las sociedades del pasado a través de las evidencias materiales y estas evidencias materiales también se manifiestan en el cuerpo. Tener en este contexto, que es la mujer de Cancel enterrada en una tumba de Cancel, pues nos está hablando de varios asuntos importantes. Primero, ¿qué hace que una persona sea enterrada en unas condiciones específicas, concretas, como una tumba de Cancel? ¿De dónde vienen los materiales? ¿Desde dónde se elaboran estas rocas? ¿Desde dónde se transportan? ¿Cuál es la materialidad de estas rocas? Y por otro lado tenemos el cuerpo mismo. Entonces, tener una combinación entre los dos, entre la parte bioarqueológica y los asuntos más arqueológicos que corresponderían con la materialidad, el ajuar funerario que acompaña el cuerpo, en fin, nos va a dar muchísimas pistas acerca de cómo eran estas sociedades, quiénes eran estas sociedades, de qué características estamos hablando cuando hablamos de este hallazgo. Entonces, evidentemente, la importancia arqueológica y cultural es muy grande para poder entender las sociedades del pasado. Hoy, después de siglos de silencio, el rostro de la mujer de Cancel vuelve a surgir. La ciencia y el arte han roto las barreras del tiempo, permitiéndonos mirar a los ojos a una mujer que vivió hace casi 2000 años. Una mujer que, como todos nosotros, caminó por la vida con sus propias historias, sueños, miedos y esperanzas. Cada descubrimiento arqueológico, cada aproximación facial, no es solo un ejercicio de tecnología, es un acto de resurrección. Nos hace reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. El impacto y la difusión de estos hallazgos sirven enormemente para generar apropiación social con el territorio y con el patrimonio arqueológico y con el patrimonio cultural, que es lo que se ha hecho en otras sociedades como la peruana, la mexicana, donde hay una enorme difusión y genera apropiación. Y así las comunidades empiezan a tener una valoración especial por su pasado. Bueno, nos parece muy importante, por ejemplo, para los niños y los jóvenes, lograrlos conectar o
generar un interés en ellos, en encontrarse con esos antepasados y estudiarlo desde la arqueología, desde la antropología, desde la historia, ¿cierto? Adicionalmente, el municipio tiene una estrategia de configurar una ruta de la cultura de un distrito cultural donde tenemos que darle vida con una oferta cultural distinta, y qué importante que lo arqueológico y lo prehispánico aparezca en esta ruta de la cultura para propios y visitantes. Consideramos que tener un hallazgo de una mujer en una tumba que da cuenta del liderazgo, de la importancia que tuvo en esta comunidad prehispánica, nos llena de orgullo, porque seguramente son las mujeres envigadeñas que desde esa historia hasta hoy tenemos un papel muy importante en la vida en sociedad. El impacto que este tipo de hallazgos genera va en dos direcciones y que nosotros lo vimos allá. La primera es que en el etos sociocultural de la antioqueñidad a veces cuesta como reconocer un pasado indígena ancestral, ¿cierto? Porque hay, el proceso de colonización antioqueña se funda, digamos, en unos periodos muy recientes. Los hallazgos arqueológicos permiten a la gente tener unos imaginarios más atrás en el tiempo y aportar a los procesos de multiculturalidad que tenemos inclusive hoy en día, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos a la gente y le decimos grupos indígenas de más de 1000 años, de más de 3000, de más de 5000 y hasta 10000, y les contamos que no eran los mismos, sino que eran diferentes, que probablemente llegaban de muchos lugares, aportamos un poco como a que la gente comprenda la diversidad que existe en Colombia y que es muy antigua, es ancestral, ¿cierto? El impacto que tiene este tipo de investigaciones y también este tipo de hallazgos es realmente alto, porque nos cuenta la historia de cómo vivían y cómo eran nuestros antepasados. Nosotros somos el resultado de la evolución de ellos. Entonces es importante que nosotros conozcamos en qué contexto se desenvolvían ellos, qué hacían, de qué se alimentaban y cómo fuimos nosotros llegando hasta donde estamos a partir de ellos, porque ellos son nuestros ancestros, nuestro origen. Es importante porque debemos conocer cómo fuimos para entender cómo somos. El tiempo puede borrar nombres, pero no puede borrar la esencia de lo que nos une, y es esa conexión, a través de los siglos, lo que hace que su historia, que es también nuestra, siga viva. Soy amasijo de arcilla, agua filtrada en reposo, muerte silenciosa en el tiempo efímero, vida como huella, rastro en el espacio, un despojo en una tumba de cancel. Y fui guerrera en la tierra, pródiga siembra, recolectora de realidades, de frutos de lo humano. Y dejé huella, fui voz, presencia en comunidad, con lo mío, lo suyo, lo nuestro. Hoy los caminos de piedra conducen al rastro, a la esencia del yo fui, porque la piedra guarda mi huella, que resuena con el roce de otras piedras, que cantan su desgaste en el río Yurá. Y entonces soy memoria viva, reserva paraíso, untura de todo, uno con el jaguar y con el jilguero. Soy némesis arqueológica, metáfora de la rosa de los tiempos. Soy Antioquia en ciernes. Soy la mujer de Cancel.
Desde el Museo Arqueológico queremos también darle las gracias en esta oportunidad a Jorge Restrepo, ha sido fundamental en esta historia. También un agradecimiento muy especial a los funcionarios del municipio, alcaldes y todos los que han acompañado al Museo Arqueológico en estas 2 décadas. Queremos también resaltar muy especialmente el papel de Gustavo Santos Vecino, arqueólogo, investigador, y de su esposa doña Elda de Santos. Agradecemos muy especialmente también a la Liga Forense de México, que nos han acompañado en esta investigación y le han dado rostro a esta mujer. Muchas gracias de verdad. Y queremos resaltar la importancia de la vinculación de la Universidad de Antioquia en este proyecto de reconstrucción facial de la mujer de Cancel y todo su equipo de trabajo, un equipo entregado, un equipo trabajador y un equipo que se ha soñado la posibilidad de que esto hoy sea posible. Y un agradecimiento muy especial a esta comunidad y a esta mujer que ha sido un puente que nos ha permitido transitar en el tiempo.